Bienvenidos una vez más a este espacio del Bolígrafo Rojo, transmitiendo una vez más desde Santo Domingo, crisol de la nacionalidad ecuatoriana, Santo Domingo, centro vial del país, y desde Saracay Televisión, en este programa que ya es tradición de los santodomingueños y de la región, que nos observan todos los domingos a las 9 de la noche. Y estamos recibiendo un nuevo año 2024, es el primer programa del año, por eso es así bien formal, y también porque el entrevistado, la merita, es una persona bastante conocida en el ámbito político de esta provincia. Lo voy a presentar en un momento más adelante. Primero tengo que dar gracias a los auspiciantes que permiten que este espacio llegue a sus pantallas. Como siempre, Camisería Inglesa, con la mejor ropa para caballero. Camisería Inglesa en la avenida Río Lelia, diagonal al hospital del IES. Camisería Inglesa me viene vistiendo ya desde algún tiempo atrás, siempre encargado de que este espacio me vista y yo salga elegante, a la talla de los invitados y de ustedes también, que están ahí tras la cámara y en sus televisores o dispositivos móviles. Galería, también Galería está a pocos pasos de Camisería Inglesa en la avenida Río Lelia. Galería es una tienda de calzado para damas, calzado de autor de Jorge Bishop, para lucir como una dama espectacular y resaltar en cualquier ocasión. Gimnasio Panamericano también, Gimnasio Panamericano. Ahora que todo el mundo se plantea nuevas metas en este 2024, bajar de peso, mejorar su apariencia física, qué mejor de que empezar a ir a un gimnasio para lucir mejor el cuerpo. Entonces ve a Gimnasio Panamericano, punto referente aquí en Santo Domingo. Todo el mundo conoce dónde es Gimnasio Panamericano, en la avenida Payatanga y Echandía. Ve a Gimnasio Panamericano, y los jóvenes también, los niños, para que aprendan el arte o la disciplina del taekwondo. Y sin más, doy la bienvenida en este espacio del Bolígrafo Rojo a una persona, como ya lo decía, bastante conocida en el ámbito político de la ciudad, y en un tema o en un momento bastante trascendental en la historia del país. Estamos a puertas de una consulta popular. Bueno, depende de que la Corte Nacional apruebe las preguntas que ha enviado el Ejecutivo. Entonces, para hablar más sobre este tema y sobre otros temas también del acontecer político nacional, para mí es un gusto tener en este espacio el Bolígrafo Rojo, alguien que ya estuvo también aquí, ya estuvo cuando el programa estaba recién iniciando. Para mí es un gusto tener en este espacio a Ángel Gende, ex asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas. Un gusto tenerlo aquí. Gracias, señor ex asambleísta. Duque Ho. Muchas gracias, Safki. Duque Ho. Duque Ho. A Duque Ho. Duque Ho. Muchas gracias. Muchas gracias, Safki. ¿Qué tal, compadre? Le digo yo. ¿Qué tal estar aquí otra vez? No, un gusto enorme. De paso, felicitarte por tu programa, y que obviamente tu programa y asimismo Canal 5 TV Saracay y toda la corporación Saracay nace junto con, y mucho más allá de la provincia, mucho más allá del cantón, o sea, un empuje enorme que le da a la región. Y yo recuerdo cuando niño sintonizábamos Radio Saracay, ¿ya? Y no era novedoso, pero pasaba unas circunstancias en el cual uno de los anuncios de Radio Saracay era que, atención, atención, le pedimos a María que espere la entrada del esfuerzo porque la ACEMILA va a estar ahí desde las 10 de la mañana. Y entonces tú tenías que estar atento, porque antes no había WhatsApp. Claro. Ahora te coges un mentata y ya está, ¿me entiendes? Entonces teníamos que estar atentos a Radio Saracay, y eso me tiene el recuerdo desde niño, ¿no? Y cómo se ha desarrollado esta región, y obviamente gracias al empuje que le hemos dado todo, y obviamente por eso siento mucha alegría compartir con ustedes. Hablábamos tras cámaras, y le comento a los amigos televidentes que aquí tras cámaras hay un bisnieto de Abraham Calazacón y un bisnieto de don Jorge Blastegui, quienes ambos fueron muy buenos amigos en su tiempo. Sí, ¿no? Cómo se junta la historia. Así es. Antes con Abraham tenía con tu abuelo, ¿no? Con mi abuelo, claro. Olger, tenían un programa de todos los domingos. Todos los domingos, a las 9 de la mañana. Eso para nosotros era religiosamente sintonizar los domingos para escuchar el informe de Abraham, y junto con tu abuelo era una dupla inolvidable. Y yo le pregunté a Pericles una vez si de repente tenía recuerdos de eso en alguna grabación y todo, ¿no? Porque eso sería una joya de la historia. Porque si tú no
conoces tu historia, no sabes lo que han hecho nuestros antepasados y no te proyectas hacia el futuro. Entonces conversábamos de esas anécdotas. Sí hay una vividas. grabación, mi papá tiene una, justo Sí. de mi abuelo hablando con Abraham. Sí hay Imagínate, eso es una joya que hay que cuidarlo y, Sí. y eso es parte de la memoria vivida y lo que estamos viviendo. Yo creo que esta provincia joven y que obviamente siempre estaremos nosotros muy contentos, muy alegres de pertenecer a esta provincia Sáchila. Obviamente que no estamos en el tema, pero te voy a decir una cosa. Mis ancestros, como quien dice, apuntaron bien en venir acá. Porque conversaba mi abuelo Félix, que vinieron acá, vieron los poné, nuestros chamanes, que aquí no iba a suceder inundaciones, que aquí no iba a haber terremotos, aquí no iba a haber erupción de volcanes. Entonces, imagínate que nos asentaron en una zona de riesgo con mínimo efecto. Ajá. Así, o sea, aquí, zona de riesgo, así mínimo efecto no lo hay, Claro, salvo el caso lamentable que se daba en Ayuriquín, que se daba Claro. las inundaciones en el sector de Valle Hermoso. Para de contar grandes inundaciones, no, grandes desbordamientos de río, en los casos que hemos mencionado. Pero si tú ves en comparación que el resto de las provincias, y por eso yo digo, mis ancestros atinaron en establecernos aquí de manera en épocas milenarias, mucho más allá del sector de Cocaniguas y todo eso. De Cocaniguas vinieron para acá, ¿no? De Cocaniguas venimos hacia acá y por eso se asentaron nuestros ancestros a la orilla de los grandes ríos, en el Búa, en el río Chihuilpe, en el río Baba, en el río Mapalí, En el Peripa. en el Peripa, obviamente en esas épocas grandes afluentes, Claro. ¿no? Ríos totalmente limpios y básicamente desde esos asentamientos comienza la relación justamente con los primeros colonos y que obviamente es el agradecimiento porque todavía no nos hacen a un lado, todavía nos consideran y nos respetan y nos reconocen y eso es bueno, la convivencia entre culturas diferentes. Y yo creo que esta es la cultura diferente que somos nosotros como Sáchilas y ese honor que la provincia se llame Sáchila, es decir, son cosas que van de la par, van de la mano con el accionar, el desarrollo de nuestra provincia, con el desarrollo social, cultural, político, económico, que significa nuestra provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Querido Ángel, y le hago una consulta ahorita que usted decía la palabra Sáchila. ¿Qué de cierto hay que se ha vuelto un poco ofensivo decirles a los sáchilas colorados? ¿O no es verdad eso? No, de ninguna manera. ¿Sí? Si bien es cierto, este término Sáchila lo venimos recuperando recién hace 16 años, Ajá. pero de ninguna, Siempre fue colorado. siempre fue colorado, pero de ninguna manera nosotros ofendernos si nos dicen colorado, no, para nada, simplemente lo entendemos. Jóvenes, los niños, los jóvenes ya nos identifican como colorados, pero aquellas personas pasadas de los 40, 45, 50 años, no dice, ustedes no son sáchilas, ustedes son colorados. Colorados, claro. Sí, entonces porque ellos crecieron con el término colorado, ¿no? Y que venga alguien y decir, no somos colorados, somos sáchilas, no es una contraposición de ninguna manera, sino simplemente recuperar lo que nosotros siempre fuimos, sáchilas. Pero lo otro, eso no quita absolutamente nada, no nos molesta, no nos disgusta, es porque entendemos, las sociedades son dinámicas, no son estáticas. Igual el pueblo sáchila, vamos dinamizando el tema, pero desconocer o molestarnos, que nos digan colorado, de ninguna manera, es parte, ya poco a poco nos hemos de ir acostumbrando. ¿Qué pasó? Antes le decíamos el Congreso Nacional, Claro. ahora es la Asamblea Nacional, pero al fin y al cabo cumplen la misma función. El colorado sáchila son los mismos que estamos. Así es. Dígame una cosa, Ángel, usted que está tan metido y pertenece a la tribu de los sáchilas. Siempre se habla de que los sáchilas nunca están unidos, siempre pelean por aquí, se pelean por acá, hay diferentes bandos. ¿Qué es lo que dificulta que las comunidades sáchilas por fin se logren unir y puedan hacer una sola fuerza? Porque siempre están divididos, no se unen y por eso a veces no logran, o esa unión no hace que logren fuertes hitos para la nacionalidad. A ver, yo creo que ahí hay una respuesta inmediata al tema en la situación de que, en primer lugar, también tenemos nosotros actores políticos dentro de nuestra nacionalidad. Claro. ¿Ya? En la sociedad no mestiza hay actores políticos. Ahí está Correa, está Nebot, ahorita salta Novoa, está María Paula Romo, está la prefecta del Guayas, está la prefecta de Pichincha, ¿ya? Entonces, en nuestra realidad también
a veces sucede lo mismo. Entonces, hay dirigentes que no comparten, hay dirigentes que tienen alguna rivalidad, ¿ya? Y obviamente eso a veces no permite una unificación de ideas y criterios en ciertas circunstancias. Pero, por ejemplo, igual que ocurre en la política nacional, viene la fiesta Casama y todos estamos juntos. Ahí sí, siempre, claro. Todos dejamos atrás rencillas políticas, rencillas personales y nos volvemos a juntar. Somos una sociedad diferente, somos una sociedad indígena ancestral, que tenemos nuestros problemas políticos, que tenemos nuestros problemas culturales, y que obviamente al ser un pueblo pequeño, que somos alrededor de 3.000, pareciera que todos están peleados, que todos están divididos, ¿no? No, de ninguna manera. Cuando hay, por ejemplo, en el Consejo de la Gobernación Sáchila, ahí se juntan todos, dirigentes, afines o no afines, y discutimos temas de la nacionalidad sáchila, y se resuelve temas de la nacionalidad sáchila. De repente se van llevando hacia sus hogares sus rivalidades, pero no pasa más de allá de eso. Entonces, aparentemente, o quizás por la poca población que tenemos y pocos líderes también que hay visibles, y sale uno, sale dos, casi lo mismo de siempre, es como que estuviéramos todos los días peleando. Y no es así. Usted decía también una palabra importante: somos una tribu ancestral. Y para la gente que nos está viendo, o tal vez sea un joven, muy joven, tiene la impresión de que ver un sáchila, ver el atuendo sáchila, dice, los sáchilas son chamanes. ¿Todos los sáchilas son chamanes, los varones? O algún conocimiento básico deben tener, pero no todos los sáchilas son chamanes. No todos los sáchilas son chamanes, y no todos los chinos son karatecas, ¿me entiendes? Claro, la Bruce Lee y todo eso, ¿no es cierto? Sí. Y tú ves por ahí, a veces un asiático, un chino, no, pues karateca, ¿me entiendes? Igual, si nos vamos a Loja, la mayoría sabe tocar guitarra, ¿me entiendes? Sí. Ya, o si no, hacer al boli. Pero no todos tocan guitarra, no todos tocan el boli, acá no hacen al boli, acá es lo mismo. No todos los sáchilas somos chamanes, pero sí tenemos conocimientos básicos en todas las familias. ¿Por qué? A ver, si te duele el estómago, ya sabemos qué hoja coges y lo preparas, ¿me entiendes? Sin necesidad de ser sáchila, ser chamán. Sin necesidad de ser chamán, porque tú dices, la hoja de pingu sirve para esto, la hoja de tal sirve para esto. Entonces tú ya te vas preparando tu mismo remedio. La hoja de naranja, para un cólico, para una mala comida que te cayó mal, o para un cólico menstrual en las mujeres, dele hoja de naranja. ¿Que se coma la hoja o infusión? Infusión. Ya toma y listo, ¿me entiendes? Buenísimo. Porque es que tenemos que entender que la mayoría de las medicinas que tú compras en las farmacias, su principal componente son estas plantas medicinales. Así es. Tienen el ajo, tienen la hierba luisa, tienen la canela. Entonces, todo eso hace, pues, justamente nace del gran laboratorio que significa América Latina para las grandes farmacéuticas del mundo. Entonces, por ejemplo, la ampicilina, la anestesia, se deriva de, nosotros acá le llamamos el barbasco, ¿me entiende? Entonces, la penicilina tiene componente del barbasco. ¿Ya? Entonces, eso no, eso lo sabemos en nuestros domicilios, en nuestras casas. Por ejemplo, un niño que a veces llora demasiado, no puede dormir, está fastidioso, nosotros le cogemos y rapidito le pasamos el huevo, una limpia, ¿no es cierto? A veces tiene mal aire, tiene mal de ojo, y no solamente nosotros, sino en las culturas urbanas hay comadres que se dedican a hacer limpias. Dicen, yo voy por ejemplo a una cooperativa y dice, se limpia mal de ojo. Así, no sé si tú has visto. Sí, claro, mal de ojo, mal aire. Mal aire y todo eso. Susto también. El susto, ya. Entonces eso es como una situación básica que todos debemos saber, por lo menos lo básico. De ahí lo otro, hacer un tratamiento medicinal, hacer baños de purificación, limpias energéticas, eso ya le corresponde al chamán. Es decir, acá ya si vamos a otro nivel, eso ya le corresponde a los médicos, ya que pasó a la universidad y todo eso. Esa es la diferencia. Excelente. Vamos a ir a la primera pausa comercial, amigos televidentes. Al regresar vamos ya a ir al tema político, que es lo que nos atañe y por lo que estamos aquí reunidos conversando en este programa del Bolígrafo Rojo, analizar el tema de la consulta popular, preguntarle también a Ángel por qué, y eso me lo responde después de la pausa,
¿Por qué el bloque de Construye no vota con o no es parte de la mayoría que ha formado el presidente Noboa? Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes, y ya regresamos. Regresamos de la pausa comercial al segundo bloque de este programa, El Bolígrafo Rojo. Vamos a hablar del tema político, pero antes igual quiero tocar un poco acerca del tema de los Áchilas, que quedó pendiente en el primer bloque, y es, también hablábamos sobre la población. Usted dice que son 3.000. Hace algún tiempo atrás eran creo que 2.000, e incluso antes eran 4, van subiendo, variando, pero tengo la perspectiva o el síntoma, no el síntoma, sino la visión o la perspectiva, así es la palabra, de que la tribu Sáchila cada vez son menos y van desapareciendo. ¿Cómo están haciendo para que los individuos, los que pertenecen a la tribu, vayan aumentando en lugar de ir decreciendo? A ver, yo creo que es entendible una situación, como yo dije, las sociedades van evolucionando. Antes, no solamente los Áchilas, sino en el pueblo mestizo también, tú veías familias de 7, 8, claro, 9, 11, 12 hermanos, ¿ya? Entonces, como el tiempo va cambiando, los momentos van cambiando, entonces ahora tenemos parejas áchilas que tienen 1 o 2 hijos, no más, ¿verdad? Eso en cuanto al crecimiento poblacional. En cuanto al sostenimiento de nuestras culturas, de nuestra identidad, yo creo que, por ejemplo, nuestro idioma aún lo conservamos, yo digo, en un 85%, ¿ya? En la vestimenta lo conservamos un 35-40%, de ahí nuestras costumbres ancestrales, de nuestras creencias, de cómo preparar nuestros alimentos, eso sí está al 100% de nuestras manifestaciones. ¿No se ha perdido? No, absolutamente. Mantenemos, por ejemplo, hoy nomás, después de esta entrevista, voy a prepararme un ayampaco de pescado. Ah, buenísimo. ¿Me entiendes? Ya lo dejé listo, ya le dije a mi señora, sabí que después del programa vamos a preparar. Entonces mantenemos eso, ¿no? El mayón y toda nuestra pesca tradicional. No sé si otro día me hice un video haciendo un batán ahí, para que nuestros jóvenes no pierdan esa costumbre, ¿no, verdad? Porque básicamente, si bien es cierto, la sociedad del mundo ha cambiado, nosotros aún no cambiamos en muchísimos aspectos. Si bien es cierto, tenemos problemas con nuestro idioma, no hay que desconocer eso, estamos haciendo el esfuerzo de tener escuelas bilingües, que sí lo tenemos. Estamos perdiendo nuestra identidad, al menos yo lo conservo de dos maneras: mi peinado, el michilí, y a veces, dadas las circunstancias, con terno, con camiseta, en pantaloneta y todo, pero esto sí no lo pierdo, ¿verdad? Asimismo, nuestras mujeres se ven tan elegantes con su faldita, con su tunán, ¿no es cierto? Se ven muy elegantes. Entonces eso lo tratamos de proteger al interno nuestro, porque si perdemos eso, perdemos nuestra identidad. Claro. Pero hay una situación bastante subgéneris y muy plausible resaltar, que es nuestros valores morales. Dentro de nuestras comunidades usted no va a encontrar algún narcotraficante, algún violador, algún ladrón, algún sicario, de eso, ¿no? De repente por ahí en una fiestita a alguien se le va la palabra, esto es normal, pero de ahí pasar a otra situación en donde la humanidad está cambiando en esos aspectos, en estos precisos momentos, tanta violencia, tanta inseguridad que existe en nuestro país, pero al interior lo cuidamos. Estaba viendo antes de venir acá, un video en donde en Guayaquil, en una parte de Guayaquil, cogen y ya están haciendo justicia con mano propia, ¿no es cierto? Es la decadencia de la sociedad. Una sociedad está en decadencia, está en peligro, y nosotros tenemos esa virtud de sostener nuestros valores éticos y morales intactos hasta el momento. Eso sí está al 100%. Pero ¿y no cree usted que ante la falta de que no puede haber un policía resguardando a cada ciudadano y que la delincuencia nos golpean la cara, se nos muestran la cara, ¿cómo se dice? El populacho, cansado de todo esto, agarran al tipo, al delincuente, y lo queman, lo golpean, lo dejan inservible? ¿Usted qué opina de eso? A ver, la Constitución de la República del Ecuador
reconoce la justicia indígena y nosotros siempre peleamos. La justicia indígena a veces lo relaciona con el maltrato. La justicia indígena lo relacionan como falta de respeto a los derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, como por ejemplo, la justicia indígena, cuando usted ve que a alguien le están azotando, cuando usted ve que a alguien le está bañando con agua helada, a alguien le están ortigando, eso es para nosotros una práctica para quitarle ese mal espíritu que tiene esa persona que se dedica a robar, que se dedica a matar, y que obviamente al interior de nuestras comunidades, de la sierra especialmente, eso permite que justamente precautelar la seguridad dentro de nuestras comunidades. Porque si alguien va a hacer eso, ya lo sabe, ya sabe qué va a pasar, lo que le espera. Pero ¿cuál es lo más primordial de esto? El resarcimiento del daño causado. En la sociedad no mestiza, en la justicia no mestiza, ¿ya? Ahí no hay el resarcimiento. Dígame, ¿cuál de los delincuentes que está detenido en este momento ha devuelto lo que se ha robado, en pocas palabras? Entonces, no. Yo conozco un caso de una ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Esperanza, no me acuerdo el apellido, Martínez creo. Esta señora fue sancionada porque se había llevado $800,000. Le pusieron 3 años de cárcel. Al año, 2 meses salió. Ya favoreció por ese 2 por 1. Ah, ya sí, entonces, que le acortaban la pena. Sí, le acortaban la pena. Sale al año, 2 meses, pero nunca devolvió la plata. Claro. Entonces no hay ese proceso de resarcimiento que existe dentro de lo nuestro. Si tú, no ha sucedido en nosotros, en los Sáchilas, no ha sucedido. Pero, ¿qué es el resarcimiento? Si te robaste una gallina, recibes el castigo, pero tienes que devolver la gallina. Ese es el resarcimiento que hay dentro de este proceso, dentro de la justicia indígena que nosotros llamamos y que está reconocido en la Constitución de la República en su artículo 171. No como un desconocimiento o agresión a los derechos humanos, sino como una forma y parte de vida que lo venimos manejando ancestralmente. Al menos yo te digo, Fabio, de que, por ejemplo, para yo estudiar, yo tenía que de lunes a viernes cruzar el río Chihuilpe, cruzarme el río Pove y el río Code, después pasar una hacienda llena de ganado bravo para llegar a las 7 de la mañana a la escuela. Yo estudié en la escuela Dr. Carlos Rufino Marín de la Aurora. ¿Ya? Entonces, eso da a conocer de que la formación que iba de la familia hacia la escuela era un comportamiento de respeto, el mismo respeto en la casa y en la escuela. Entonces, así nos criamos y esos son los valores que mantenemos nosotros aún todavía. ¿Y qué pasa si ahora en la actualidad, pongamos un caso mañana o ayer, atrapan a un delincuente en un cuatrero en una de las tierras de ustedes robándose vacas? ¿Lo agarran ustedes y qué lo hacen? Ya sucedió en época de pandemia. Ahí hay un ejemplo, pero no entre nosotros, sino que había unos 4 delincuentes, habían robado como 6 cabezas de ganado, ¿ya? Como era época de pandemia, ellos utilizan una vía nuestra dentro de la comuna Congoma, pero no se percataron de que antes de salir de los límites de la comuna del Congoma había un punto de control, porque era por el tema de pandemia, porque se colocó una cadena. La cadena se ponía 6 de la tarde y se abría al siguiente día a las 6 de la mañana al siguiente día. Entonces, estos señores intentaron pasar como a las 11 de la noche, no pudieron abrir. Entonces viene la comunidad, retiene el vehículo, llama a la policía, porque como no eran sáchilas, si son sáchilas, los sancionamos dentro de nuestra comunidad. Al no ser sáchilas, ese es el procedimiento. Al no ser sáchilas, los retuvimos. Como ese ganado no era dentro de nuestra comunidad, era de una hacienda de Puerto Limón, llamamos a la policía, ¿ya? Pero sabemos que ni siquiera llegaron al destacamento policial. O sea, que en el camino lo soltaron. En el camino lo soltaron. Entonces,
eso ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros cumplimos con nuestra función, llamamos a la policía, entregamos a la policía, se llevaron el camión, desconocemos el destino del ganado, pero no sabemos que nunca llegaron al destacamento. Ah, pero si es que no es indígena, no se le puede aplicar la justicia. Se le puede aplicar. En este caso, como el robo no fue dentro, no fue dentro de la comuna. Claro, claro. Simplemente estaban usando como paso de escape, la vía. Ok. Entonces, bueno, vamos ahora sí al tema de la política nacional. Y la pregunta que yo tengo personalmente y muchos televidentes se preguntarán es, a ver, en la primera votación que fue para lo de la ley económica, me parece. La ley económica, gente para generación de empleo. Exacto. Sale incluso para la votación del presidente de la Asamblea. Desde ahí ya se vio que el presidente Noboa tenía un gran acuerdo, incluso con los correístas, con los cristianos, con la gente de él obviamente, y algunos otros asambleístas por ahí, pero desde ahí ya se vio marcada la línea diferente del partido Construye. ¿Por qué Construye está votando, no en contra, pero tal vez diferente de o por qué está fuera del acuerdo que ha formado el presidente Daniel Noboa? Verás, hermanos y santodomingueños, hay que tener en cuenta que Construye de manera emotiva, facilitamos para que el compañero ahora asesinado, Fernando Villavicencio, sea candidato a la presidencia con nuestro movimiento político a nivel nacional. Se le recibió con mucho respeto, con mucho agrado. Al interior hubieron acuerdos políticos que, por ejemplo, hay que decir las cosas como son, ¿no? Acordamos que el 50% de los candidatos a la Asamblea Nacional los ubicaba Fernando como candidato, como tal, sí. Y el 50% nosotros como Construye, ¿ya? Que básicamente la candidata a asamblea de la provincia de Cotopaxi, eso no era motivo de discusión, lo ponía Fernando Villavicencio. Asimismo la candidata de Azuay lo ponía Fernando Villavicencio, el resto discutían entre ellos, ¿verdad? Pero estas dos provincias eran, como quien dice, intocables. Entonces con Fernando Villavicencio se dio mucho más allá de una afinidad política, fue el respeto que nosotros sentimos de nuestro candidato a la presidencia de la República. Y recordemos que Fernando Villavicencio fue una de las personas, y además que fue por eso que le costó la vida, por denunciar la corrupción. Y ahora todo el pueblo ecuatoriano le da la razón, porque decían, no, pues todo el mundo, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está esto? Y se burlaban, diciendo de que solo le decían el denunciólogo, no sé si recuerdan, eso, el término, el denunciólogo, otra vez el denunciólogo que denunció la piscina de los Tetones, el denunciólogo que lo hizo sobre el León de Troya, el caso Danubio, Petrochina, Odebrecht, todo esto lo denunció Fernando Villavicencio. Entonces, nosotros decidimos como Movimiento Construye hacer respetar ese legado de Fernando Villavicencio. Y es por eso que luego del resultado ya de la primera y la segunda vuelta electoral, nosotros como Movimiento Construye tomamos una decisión política: apoyar al presidente Noboa siempre y cuando no haga pactos con el correísmo. Eso fue, nosotros ahí el presidente Noboa, consúltenle, pregúntenle qué exigió Movimiento Construye. Nosotros no exigimos absolutamente nada. Teníamos todo el derecho, pero no exigimos presidencia, vicepresidencia, ni CAL, ni comisiones. Simplemente darle todo el apoyo al presidente Noboa, sin exigencia ni reparto de ninguna institución pública. Pregúntenle, consúltenle al presidente Noboa qué le pidió Movimiento Construye. Nada, absolutamente. Pero terminó haciendo pacto con el correísmo, con el social cristiano, más su bancada, llegan a 96 votos, y es por eso que se repartieron totalmente. Ya no necesitan a Construye, ya no necesitan a otras bancadas. Como tienen 96, entonces por lo tanto nosotros decidimos ser una oposición
pero con propuestas. Y eso lo estamos Eso le iba a cumpliendo hasta decir, ahora. pero ¿no le parece una posición, digámoslo, infantil, ponerse en que si están con los correístas no vamos a votar? Pero ¿y qué tal si la ley, sea cual sea que voten los correístas o no? ¿Qué tal si la ley va en beneficio del pueblo ecuatoriano solo por decir, no, son los correístas de ahí, entonces vamos a votar en contra? Obviamente, cuando existe una ley que va en beneficio del pueblo ecuatoriano, nosotros obviamente, o sea, es una oposición con propuestas, es una oposición con ideas. Nunca vamos nosotros a votar en contra del pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos dicho de que no podemos hacer pacto es con la narcopolítica. Así es, Ahora, claro. ahora imagínense el tiempo y Dios nos da la razón. Imagínense usted el caso Metástasis. Vea, ahí se desnuda todo lo que denunció Fernando y todo lo que hemos denunciado nosotros a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, el tiempo nos da la razón no hacer pacto con el correísmo, pero que obviamente si hay una votación en efecto que apoye, que promueva el desarrollo del pueblo ecuatoriano, ahí vamos a estar, no porque no es una oposición ciega, no es una oposición con cálculos políticos, sino es una oposición con propuestas y obviamente con muchas alternativas para el país. Y en este caso, la ley económica, ¿cuál fue la razón para que ustedes voten en contra? Bueno, la ley económica, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, se manifestaba que con la ley vamos a promover el empleo joven. ¿Y qué pasaba hasta ahora? No pasa absolutamente nada, eso es un saludo a la bandera. Nosotros manifestábamos que inclusive si es necesario el trabajo por horas. Claro. ¿Por qué no podemos nosotros aplicar el trabajo por horas? Eso le exigimos, ponga eso, porque las cosas, decir, a ver, ¿qué empresa va a contratar jóvenes si no hay ya más espacio, no hay la liquidez, Claro. mi empresa no está creciendo, por más beneficio que quiera tener, no lo puedo cumplir? Está la ley, dígame en qué ha resultado. Nada. Pero si nosotros reformamos, en cambio, el trabajo por horas, ya que muchos países desarrollan de esa manera, porque tú tienes hasta 3 o 4 trabajos en el mismo día o en la semana, ya Estados Unidos, a ti te contratan por horas, Claro. ya tienes trabajo, tienes beneficios, estás ocupada tu mente, ya, entonces propusimos ese cambio, no nos aceptaron. Tampoco estábamos de acuerdo en la remisión de las grandes deudas ante el SRI, claro. de las grandes empresas, en la condonación de multas, de intereses y de recargos. Son grandes empresas. ¿Por qué a la mediana empresa a ti te piden y uno va cancelando al 100% y de manera puntual? Entonces estas grandes empresas ya se han acostumbrado a seguir debiendo. Cada vez viene un presidente de una legislatura y les perdona la deuda. Entonces ya se acostumbraron. Entonces nosotros decimos, ya no más remisiones. Entonces, desde ese punto de vista... ¿Y en esta ley económica hablaba de eso, de la Sí, remisión de la remisión de deuda. Hablaba de la remisión de condonación. Obviamente, aquí hay que aclarar que no es que perdonan el capital se recupera. Lo que se condona son las deudas, multas, intereses que genera esa deuda. Pero al pobre, el mediano le cobran. Si tiene deudas con interés, con multa, con recargo, igual le aplican la ley. Entonces, esas fueron nuestras observaciones. Entonces, el tiempo nos está dando la razón. Vamos a hablar también del tema del caso Metástasis, que el año pasado, finales del año pasado, hace unas 2-3 semanas, reventó este caso bastante difícil y a veces delicado hablarlo, porque uno ya habla como periodista, incluso como denunciólogo, entre comillas, o como generador de opinión, a veces uno mejor dice, no, mejor no hablo porque ya da miedo, ¿no? Obviamente. Da miedo decir, aquí en Santo Domingo nomás hay algunos que han caído, pero ¿qué más podemos hacer? O sea, no podemos quedarnos callados. ¿Usted qué opina sobre este caso? Que aquí en Santo Domingo cayeron algunos también. Yo creo que ahí hay que hacer una remembranza de lo que pasó en el 2023. Yo creo que en el 2023 marca 3 hechos históricos y que deberían eso servir para repensar y cambiar la historia de nuestro país. En primer lugar, el primer ejercicio que se hace desde 2008, porque desde 2008 que se aprobó la muerte cruzada, y es recién al 2023 que se aplica ese estamento constitucional, que es la muerte cruzada, y por primera vez en la historia se aplica este término constitucional.
por primera vez. De ahí sigue pues el adelanto de elecciones, y ahora tenemos al presidente Noboa. Ese sería un hecho político y que obviamente marca también el tema de la inseguridad que vivimos. Como nunca antes en la historia nos hemos convertido en uno de los 10 países más inseguros del mundo. El país más inseguro, que estamos por encima de México en estos momentos. ¿Ah, sí? Es una verdadera pena, es una verdadera vergüenza. Bukele dio una rueda de prensa, dice que Ecuador tiene 49 muertos por cada 100 habitantes, 100.000 habitantes, que eso es inaceptable. Ellos tenían 140% del porcentaje, dice, ahora nosotros tenemos el 20%, ¿ya? Y que estamos por debajo de Canadá. Hace un análisis Bukele y nos considera el país muy peligroso de América del Sur, que está de América, perdón, de toda América, y que estamos por encima ahorita de México. Muy preocupante, pero en el mundo estamos dentro de los 10 países más inseguros del mundo. Eso pasó. Y el tercer hecho es la corrupción del caso Metástasis, en donde se da a conocer la decadencia de la humanidad, porque ahora, antes, como que solo los políticos eran los corruptos, ¿ya? Pero en ese caso, Metástasis desnuda todo ese abandono que hemos tenido, ya te voy a explicar por qué, pero involucra inclusive hasta medios de comunicación, imagínate, claro. Ya con la posta y recién están explotando 2 o 3 celulares, creo, de los 17 que están incautados, ¿ya? Entonces, el asesinato de Fernando Villavicencio dentro de esta trama de corrupción son 3 momentos que marcan la historia nefasta de nuestro país. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso lo hace caso Metástasis, que desnuda todo eso, porque anteriormente el correísmo, no hay pruebas. Ellos querían hacerse un selfie que estoy robándome la plata. Así querían hacer, aquí un selfie, aquí así, vea. No, entonces ahora, con todos los datos que están saliendo del caso Metástasis, de la explotación del celular, de los 17 celulares de este delincuente ya fallecido, asesinado, Norero, va desnudando de a poco lo que siempre nosotros habíamos manifestado. Pero ese es el resultado de ¿qué, estimado amigo? Del abandono. Aquí desde 2008 ya había señales, ¿no es cierto? Ya por ahí hay un meme, ¿cómo le dicen? No diré nada, pero habrá señales. ¿Ya? No diré nada, que se estamos convirtiendo en narcoestado, pero habrá señales. Están todas las señales de ahí, pues. Primera señal. ¿Recuerdan? Patiño. La narco... ¿cómo es? No, en valijas diplomáticas. La narcovalija. La narcovalija, sí. En valijas diplomáticas. De los pativideos. Primero los pativideos. ¿Qué fueron los pativideos? Los pativideos fueron un reparto, porque ¿qué dijo el expresidente Correa? Nosotros no vamos a pagar la deuda externa, es una deuda ilegítima, impagable. Entonces los tenedores de deuda se asustaron, se reunieron con Patiño, recogieron un fondo, le dijeron tenga, y Ecuador siguió pagando la deuda externa. De ahí inmediatamente vino la narcovalija. Después vino el busto de Alfaro, no sé si recordamos. ¿Qué fue el busto de Alfaro? También fue que enviaron droga en un busto de Alfaro hasta Canadá. ¿Ya? Recordemos del comandante Chauvin, Nacho Chauvin, viceministro de gobierno en el gobierno de Rafael Correa, cuando el ministro de gobierno era Gustavo Larrea. ¿Ya? Nacho Chauvin era el emisario de las FARC que traía dinero para la campaña del expresidente Correa. Eso apareció en el computador de Reyes en el caso Angostura. Otra señal, el capitán Castro del ejército, le encontraron cualquier cantidad de toneladas de droga en un búnker que servía del ejército para guardar aviones, pero este capitán Castro estaba guardando drogas. El caso de los hermanos Ostaiza, ¿ya? Que ellos dijeron que habían aportado con $6 millones a la campaña del expresidente Correa. Toda esa decadencia de la impunidad, cuando nace la Constitución del 2008, ahí se crea el Consejo de Participación Ciudadana.
Y el Consejo de Participación Ciudadana es que nombra entre otros al Contralor, al Fiscal, al Defensor del Pueblo. Casi que a dedo. Casi que a dedo. Porque eso es de gente del quinto poder. Obviamente, del famoso quinto poder. Pero ¿y quiénes terminaron nombrando como fiscal? Carlos Vaca Mancheno, Galo Chiriboga. Y ahí recordemos, ¿acaso Diana Salazar es fiscal por ese proceso? No. Recordemos que Lenín Moreno, cuando llegó a la presidencia en silla de ruedas, hizo una consulta popular. Dentro creo que fue alrededor de 11, 12 preguntas, ¿ya? Las dos preguntas fueron claves. Primero, para evitar la reelección indefinida, ¿ya? En la cual el pueblo se pronunció que no quería reelección indefinida, simplemente un periodo y 2 periodos seguidos, y punto, para de contar. Pero la anterior constitución decía reelección indefinida. Hasta ahora lo tuviéramos a Correa. ¿Ya? Y un cambio sustancial, santomigueños, fue que le consultó al pueblo si está de acuerdo en ya desconocer la conformación del actual Consejo de Participación Ciudadana y reemplazarlo por otras personas, que en este caso fue Julio César Trujillo, finado, Luis Macas, Capitán Hernández, entre 2 más. Ellos nombran a Diana Salazar. Si no lo hubieran nombrado, era transitorio. El Consejo de Participación Transitorio nombra a Diana Salazar. Si no se hubiera nombrado a Diana Salazar, jamás estuviéramos en este momento que se ha desnudado la corrupción en nuestro país. Y es por eso es importantísimo que el presidente Noboa repiense y retome una verdadera consulta popular. Y termino con este espacio, Fabi. ¿Qué me preocupa a mí? Si nosotros nos preguntamos cómo va a seguir las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, corremos el riesgo de que después de aquí a un año, nuevamente venga un fiscal correísta. ¿Por qué? Porque si no reformamos en esta consulta el Consejo de Participación Ciudadana, Diana Salazar, por ley, ya debe de entregar su cargo. Su cargo termina en octubre del 2025, sin posibilidades de reelección, porque ese es el acápite del alcance que se hizo dentro del Consejo de Participación Transitorio. Entonces, el caso Metástasis, el tema del juicio político ya no me preocupa, porque se quedarían solamente los correístas. Ya sería extremo, a pesar que es peligroso, porque es para el juicio político solamente hacen falta 19 votos, ¿no es verdad? Y esos 19 votos la mafia lo puede conseguir a como pinte. Pero el otro problema el más grave, es que Diana Salazar entrega su cargo en octubre y todo este proceso, recordemos que la fase de investigación previa está para 120 días, de ahí vienen otros juicios, de ahí viene la sentencia, de ahí vienen apelaciones. Eso queremos decir, que sentencia en firme no lo vamos a tener. Si no está en 2 años, 3 años. No lo vamos a tener en periodo de Diana. Claro. Entonces, es peligrosísimo que vuelva a suceder lo mismo. Y por eso es importante reformar. Si no podemos eliminar, por lo menos quitémosle esas atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana. Pero, ¿y eso no está en ninguna de las preguntas de la consulta que va a mandar ahora el presidente? De ninguna manera. Hay 11 preguntas que básicamente, por eso nosotros como Construye, ya le estamos cayendo mal al presidente, pero estamos haciendo propuestas. El presidente no acepta que su consulta es inútil y errática. Por ejemplo, aquí tenemos solamente, por decirte una pregunta, y así son el resto de las preguntas, ¿verdad? Dice, primera pregunta, ¿usted está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme al anexo tal? La segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentes en las rutas, caminos, vías, corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
todo lo que está manifestando solamente en estas dos preguntas ya está establecido, inclusive de manera constitucional. ¿De qué se encargan las Fuerzas Armadas? De proteger las fronteras y obviamente de controlar armas y municiones. Es como preguntar en un restaurante si es que está de acuerdo en que el chef haga la comida. Eso, claro. Punto. Nada más, eso es un ejemplo muy claro de las preguntas que está haciendo Daniel Noboa. Y es por eso que nosotros le estamos sugiriendo, no le gusta creo al presidente Noboa que alguien le refute, obviamente es un gran empresario que ellos no van a esperar que alguien le diga, oye, tú estabas equivocado, no lo va a aceptar, a pesar que sabe que está equivocado, por eso dijeron que iban a mandar 5 preguntas más. ¿Ya? O sea, 16. 16, dijeron que van a mandar 5 más. Entonces, aquí hay un claro ejemplo del desconocimiento político. En la pregunta 8, dice, ¿está usted de acuerdo con que se evalúe los servidores y servidoras y servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme a esto ya está establecido? Claro, ya está, pues. Está en el COID, artículo 87, no solamente evaluar, analizar, investigar su patrimonio y todo, eso ya está. Entonces, por eso nosotros le calificamos de inútil y errática. ¿Por qué no le ponemos la extradición de grandes cabecillas de delincuentes de nuestro país? Pues que eso creo que ya no se puede poner porque ya se hizo. O sea, ya estuvo esa pregunta en la consulta anterior en la que perdió Lasso. Lasso le hizo perder. Legalmente dice que no dice que no. ¿Sí se la puede hacer la pregunta? ¿Qué se le puede hacer? Ay, porque si fuera así, tampoco preguntáramos de los casinos. Ah, claro, claro, ¿no? ¿Verdad? Claro, porque el expresidente Correa, creo que en el 2010, 2011, sí. ya preguntó si el Ecuador permite o no permite los casinos. El pueblo ecuatoriano dijo que no. Claro, sí. Ya dijo que no. Y ahora el presidente Noboa lo trae a colación nuevamente el tema de los casinos. Y quizás es la única pregunta, no diría nueva, o de una otra manera que llama la atención, porque el resto ya está establecido en los reglamentos qué es lo que tiene que hacer el ejército, qué es lo que tiene que hacer la marina, qué es lo que tiene que hacer la fuerza aérea y qué es lo que tienen que hacer los policías. Por algo tenemos 60.000 militares, por algo tenemos 55.000 policías. Esos 50 millones que se van a gastar en la consulta popular, mejor dotémosles de armamento, de mejor rancho a la policía y al ejército para que cumplan con mayor objetividad su rol. El rol del ejército ecuatoriano es proteger las fronteras. Pero entonces lo que me estoy dando cuenta es que esta consulta es solo una herramienta para medir su popularidad, medir el rating que pueda tener el presidente, porque al final no vamos a solucionar nada con estas preguntas, y que si quisiera él en realidad cambiar el país, debería poner una pregunta que hable sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre la extradición a delincuentes, sobre tal vez mejorar o reformar el Poder Legislativo en dos cámaras, algunas preguntas que sí podrían ayudar a eliminar el Consejo de la Judicatura, o por lo menos reformarlo, porque como decían por ahí que es imposible o es ilógico de que el Consejo de la Judicatura, que es quien chequea el actuar de los jueces, esté nombrado por los mismos jueces. Por los mismos jueces. Claro. Se llama juez y parte. Claro. Se llama juez y parte. Y lo otro también, ¿por qué no le preguntamos al pueblo ecuatoriano si usted está o no está de acuerdo el apoyo militar internacional para combatir al narcotráfico? ¿Ya? O por no decir base manta que le decíamos anteriormente, la verdad. Los opositores a esta pregunta, obviamente los narcopolíticos y los narcos de nuestro país, ellos dicen que no, es la soberanía. La soberanía. Y ponen como ejemplo, dice, Colombia tiene 8 bases militares y siguen llevando droga. Perú tiene 11 bases militares y siguen llevando droga. Y no ha resuelto. No es así. ¿Por qué creen que de Colombia traen acá? Pues? Porque por aquí puede salir. Por aquí sale más rápido y más fácil. Por eso no sale por Colombia. Pues. No sale por Colombia, ¿por qué? Porque allá están los militares, están bases extranjeras ayudando a que no salga droga desde Colombia. Entonces, ¿por qué cogieron a Ecuador? Entonces, ahora entendemos, ¿no es cierto? Le digo, no diría que somos narcoestado, pero habrá señales. Saquemos la base de Manta. ¿Qué nos dijeron? Por tema de soberanía. Mandamos sacando la base de Manta, perdimos el control en
en el mar, en el aire y en la tierra, que ayudaban a controlar. Yo no creo que los ecuatorianos seamos tan inútiles. Imagínense, ya llegó el primer hombre a la luna. ¿Cuántos años hacen ya? La tecnología ha avanzado enormemente. En este momento el satélite nos está tomando fotos tranquilamente y tú lo sabes cómo es la tecnología. Y nosotros no somos capaces de poner un radar. O sea, ¿en dónde estamos? Un radar para controlar vuelos no autorizados. Eso ya estaba colocado al lado allá en Montecristi, en la loma, justo abajo está donde fue la Constitución de 2008. La ciudad Alfaro. La ciudad Alfaro está ahí, ya arriba en la montaña, ahí estaba colocado los radares, ya a custodio de los militares. Creo que funcionó un día, de ahí por ahí se dañó o no le pusieron bomba y hasta ahora no podemos arreglarlo. No es que nosotros no seamos capaces, es parte de la estrategia de los narcos para controlar, y son capaces de comprar jueces, si son capaces de comprar sentencias, son también capaces de promover este tipo de situaciones, porque si tú pones un radar, hay un vuelo no autorizado, anuncias 3 veces que le adviertes que si no desvía o no aterriza inmediatamente, serán derribados. Y punto, se acabó el problema. Entonces, acá no lo hacemos porque justamente toda la operatividad del cartel de México, los carteles colombianos y los carteles internacionales vinieron a ubicarse acá. Recordemos también la famosa ciudadanía universal. No vamos a exigir pasado judicial a nadie. Vengan. Vinieron buenos, vinieron malos, vinieron albaneses, narcotraficantes, vino el cartel de Sinaloa, vino el cartel de Cali, todos a operar acá, a hacer base acá, digan, allá no nos piden nada, vamos para Ecuador. Y ese es el resultado de la decadencia en 16 años del descontrol, de la descomposición social que está viviendo nuestro país en estos momentos. Pero con esta consulta no lo vamos a solucionar, lamentablemente. Ok, vamos a ir a la siguiente pausa comercial, amigos televidentes. Al regresar vamos a ver entonces cuál sería la solución, según el asambleísta Ángel Gende, para poder salir de este cáncer, este metástasis que tiene el país. Tal vez un gobierno al estilo Bukele, tal vez un gobierno autoritario, tal vez una dictadura. Vamos a ver qué nos dice, cuál es la respuesta según el invitado que tengo esta noche en el programa. Entonces vamos a la pausa comercial, amigos clientes, y ya regresamos. Regresamos de la pausa comercial al tercer bloque de este programa El Bolígrafo Rojo. Estamos analizando la situación política, la narcopolítica que está inmiscuida en todos los poderes del Estado, en cada institución, incluso hasta en las más chiquitas, incluso hasta gobiernos autónomos descentralizados. Vimos también chats de Norero con el alcalde asesinado de Manta, Agustín Intriago. Casos en los que uno se queda sin palabras, uno dice, o sea, ya estos manes o estos delincuentes están metidos en cada institución del Estado, hasta en la más mínima. Y para eso le pregunto, señor asambleísta, ¿cuál es entonces la solución para la salida de esto? Y antes de eso, antes de que topemos de eso, quiero también que usted me dé su lectura respecto a que en las votaciones que han tenido los correístas junto con los asambleístas del gobierno, coincide que se da igual a algo que viene después favoreciendo a los correístas. Ejemplo claro, lo de Glass, lo de que le votaron en contra, lo de la... ¿qué era que se vino ahí? La autorización para que se continúe con el juicio político, con el juicio ordinario a Jorge Glass. Y lo dejaron libre. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Eso se dio después de 3 días que se aprobó la ley económica urgente para reforma tributaria y generación de empleos, el proyecto emergente que presentó Daniel Noboa. Y ahí viene una gran mentira. Daniel Noboa dice, gracias a la gestión, es que tiene mayoría. Claro. Por algo sacrificó la presidencia de la Asamblea Nacional. La entregó. Entregó la vicepresidencia de la Asamblea Nacional.
entregó la Comisión de Fiscalización, entregó la Comisión de Justicia al correísmo. ¿Todo a favor de qué? Es que él dijo la gobernabilidad. Mm. Él dijo a favor. Entonces, si todo este sacrificio hace el presidente para garantizar la gobernabilidad, ¿por qué estas preguntas no le envían a la Asamblea Nacional? Tiene 96 votos, ¿ya? Entonces, parte del show político que hacen es que ellos acordaron, dijeron que el tema de Jorge Glass, sí, vamos a hacer una pregunta que no comprometa para dejar en el limbo y todo, y que la Asamblea no se pronuncie. En el 2019 hubo un caso similar, ahí yo era asambleísta, ¿ya? Ni siquiera se topó dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que debieron de hacer ahí? Devolverle al juez que hizo esta consulta por declararla improcedente. ¿Por cuánto? Jorge Glass ya no es vicepresidente en funciones. Entonces, no tenía ni siquiera para ponerlo en el orden del día. Pero curiosamente, Henry Kronfle pide vacaciones, pide licencia y obviamente sube la primera vicepresidenta, Viviana Veloz. Como son parte del correísmo, proponen, y ahí vamos a ver toda la votación que hicieron los de ADN, los socialcristianos y los correístas, y nosotros como Construye, obviamente pedimos que justamente se continúe con el juicio ordinario en contra de Jorge Glass. Entonces, toda esta componenda, y por eso a mí me da muchísimo temor que el juicio político contra Diana Salazar prospere luego de este caso escandaloso de Metástasis que hay. Pero y el presidente dijo que no iba a apoyar, al menos con su gente dijo que no iba a apoyar. Pero votaron. Votaron. Y así mismo dice que no van a apoyar el juicio político contra Diana Salazar. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, bajo esta práctica de hacer una política a ese nivel, que no es de manera seria, aquí en Santo Domingo nomás, el presidente en 4 o 6 días cambió 3 gobernadores, creo yo. Ah, sí, pues no se decidía. No se decidía. Ahorita, hoy acaba de despachar a Andrés Grusmer como ministro de Deportes. De Deportes, a Gushmer, sí. Ya, Andrés Gushmer, ya. Y no hay confianza. Hoy dice una cosa, mañana cambia. Ya están las 11 preguntas, ahora va a mandar 5 más. Ya, entonces, ¿hacia dónde vamos si no tenemos una visión política del tema? ¿Ya? Y no busque enemigos. Nosotros como Construyen no somos enemigos, estamos para apoyar. Y le estamos diciendo al presidente, haga otras preguntas, porque estas preguntas son intrascendentes y que obviamente nosotros sí hemos propuesto. Nuestra línea va en esa línea, la línea propositiva. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos para salir de este meollo en el que estamos? ¿Será tumbar al presidente? ¿Será poner un presidente diferente? ¿Será que venga una dictadura militar, cívico-militar que gobierne el país? ¿Un presidente como Bukele? ¿Qué es lo que esperamos ahora? Yo creo que un poquito más de seriedad al presidente, ¿no? ¿Por qué digo seriedad? Otro día hice un TikTok, cogió y rompió unos papeles, chao, tabla de consumo de drogas. Sí. Y es una farsa, porque en el mismo decreto conmina al Ministerio de Salud para que establezca y vea de cómo rever este asunto. O sea, no está eliminado la tabla en pocas palabras, no está eliminada la tabla de consumo de drogas, ¿verdad? Le miente al país diciendo de que hizo un gran esfuerzo para que la ley económica urgente prospere. Le miente al país porque existe un acuerdo, son 96 asambleístas que son parte del acuerdo. Y ahora a nosotros nos llama, no construye, sino destruye. Sí. Ya la tilda a una de nuestras líderes como Pokémon, ¿ya? Y nosotros nos mantenemos en esa línea de que ya deje de bronquearse con nosotros y dedíquese a gobernar. Nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta. También, no solamente nosotros tenemos propuesta. Aquí un gran jurista de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, el doctor Amores Terán, no solamente tiene una propuesta, sino tiene ya
un bloque de preguntas que ya ha sido superado por la Corte Constitucional. Están aprobadas ya. Están aprobadas. Dentro de ello está justamente una reforma integral al Consejo de Participación Ciudadana, y eso también es lo que nosotros planteamos. Planteamos nosotros que se incluya en la pregunta el tema de la extradición. Nosotros planteamos que se incluya en la pregunta el tema de la presencia, llamémosle de bases de apoyo a nivel internacional. Estamos pidiendo también que al presidente Noboa tome en cuenta no solamente en temas de seguridad, porque si no presenta una ley, también preguntémosle si el pueblo está o no está de acuerdo con las horas de trabajo, el trabajo por horas. ¿Ya? Entonces, cosas como esas para ir aterrizando y hacer cosas que sirvan al país para salirnos de este estado perverso del manejo de la política y la administración de justicia. Y lamentablemente el caso Metástasis como que le presento de la impunidad de Santo Domingo. Claro. Es que todo, y por eso cuando llega el asambleísta, y por eso al estar ahí en archivos, a mí me llegó el dato, me decía que haga una auditoría al sistema informático de la judicatura, porque es curioso que todos los grandes casos de narcotráfico, todo vienen a parar en Santo Domingo de los Áchilas. Y ahora entendemos por qué. Porque justamente aquí tenían el acuerdo, desde aquí se cocinaban las cosas, cuánto le vamos a dar a este man, cuánto le vamos a dar al juez, cuánto cuesta por el tema del habeas corpus, cómo matamos a Fernando Villavicencio. Es terrible lo que nos está pasando como ecuatorianos. Pero si seguimos de esta manera, haciendo un show mediático, cuidando mi capital político para la reelección, para mí es jugar con fuego. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no está el famoso plan de seguridad Fénix, ya cuando él dice yo contraté a todos los profesionales que construyeron cárceles en Salvador para que estén tranquilos todos los Bukele lovers, o sea, como dejémonos de cosas, ¿no es cierto? Él es el primer estadista del Estado como presidente de la República, si bien es cierto, es joven, es presidente de la República y tiene que tener esa talla. Ya él mismo decía, yo no vengo a confrontar, ¿se acuerdan que decían en la campaña? Yo no vengo a confrontar, yo no soy ni correísta ni anticorreísta. Ahora demuestra todo lo contrario, está confrontando y tiene pacto con el correísmo. Pero entonces lo que uno se puede dar cuenta es que es un joven populista. Sí, mentiroso, muy populista, extremadamente populista, porque todo lo hace, salió a trotar mientras en las calles están matando, ¿ya? Hay sicariatos, hay vacunadores, a nuestras comunidades están entrando vacunadores, hay 2 hermanos áchiles que no pueden moverse de su comunidad, de su domicilio, porque ya le están llegando. Entonces la descomposición social es terrible, y eso significa cambios profundos, cambios estructurales, sin cálculos políticos. Listo, hemos llegado al final de este programa del Bolígrafo Rojo. Antes de despedir el programa, quiero que Ángel nos dé una respuesta cortita referente a el 2025, son elecciones otra vez. Para esto, el Movimiento Construye seguramente presentará candidatos a la Asamblea Nacional, candidatos a la Presidencia Nacional. Entonces la pregunta es una pregunta compuesta. ¿A quién piensa el Movimiento Construye lanzar como candidato a la Presidencia de la República? Primera pregunta, si es que usted tiene una respuesta, ya me imagino que por ahí deben estar sonando nombres. Y la segunda, ¿será Ángel Gende otra vez legislador por la provincia de Santo Domingo? ¿Será candidato otra vez? A ver, el Movimiento Construye, dentro de su andamiaje político, tenemos muchísima experiencia. Y en ese contexto, hay una definición política en cuanto a la candidatura a la presidencia de la República. Puede salir de las filas de Construye como no. O sea, María Paula Romo va a ser candidata a la presidencia. No, tenemos muchos cuadros, pero eso sí, dejamos muy en claro nuestra línea roja. Nuestra línea roja es el correísmo. O sea, no estarán con nosotros ningún candidato de Correa, ni hacer alianzas con Correa. Pero sí tenemos cuadros propios, puede ser María Paula, no se descarta. No se descarta, pero tampoco podemos decir solamente de Construye, sino también invitados que no sean de Construye. Claro. Obviamente, siempre y cuando
como hicimos con Fernando Villavicencio. Claro. Nos despojamos de todo y apoyamos a Fernando Villavicencio. Con respecto a la segunda pregunta, si Ángel Gende vuelve o no a la Asamblea Nacional, eso corresponderá básicamente de todo el trabajo que estamos haciendo. Por lo pronto estamos preocupados de sostener el tema de la defensa de la provincia y que obviamente al ser ahora parte de un político, de un movimiento político a nivel nacional, con presencia nacional, y obviamente estaremos a disposición de lo que básicamente crea el movimiento político. Si el movimiento político dice, Ángel, sea candidato, estaremos ahí. Si dice que no, estaré para apoyar. Listo. Esto es el Bolígrafo Rojo. Nos vemos en el siguiente domingo con otro invitado. Otra invitada va a ser una dama, alcaldesa de La Concordia. Sandrita Ocampo va a ser la siguiente invitada en este espacio del Bolígrafo Rojo. Lo que queda en este espacio es despedir a Ángel. Un gusto haber estado aquí. Un gusto enorme. Un gusto tenerlo aquí y le invitaremos. Duque Jo'o. Duque Jo'o. Duque Jo'o. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo invitaremos, Ángel, en una próxima ocasión para seguir hablando de temas políticos, temas que le importan a la ciudadanía, temas de interés social, político, incluso económico. Entonces nos vemos la próxima semana, amigos televidentes. Nos despedimos en esta cámara. Chao.